presenta. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo, y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las Creative Talks Podcast. Yo soy John Black y en esta línea de espacio-tiempo estamos transmitiendo desde uno de los jardines más bellos de una de las ciudades más icónicas del planeta, en París. Lo que ustedes van a escuchar es bastante ruido natural de personas pasando en este lugar, del agua, de las fuentes. Y por supuesto, me acompaña Fernanda Rocha, a la que saludo con todo mi corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar esta semana en este modus operandi y en este modus vivendi que sin duda es un contraste entre los tiempos que estamos viviendo y en la vida en general, ¿no, John? Esto que está pasando acá y nuestra intención de hacerlo desde acá es justamente contrastar lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando contra lo que están pensando y haciendo en otras partes del mundo. Sí, creo que como tú lo dices, Fer, es un lugar de contrastes. Creo que muchas de las cosas que han influenciado a la humanidad a lo largo de su historia han ocurrido en estos jardines, en estas calles, en estos edificios. Y creo que estar ahora en uno de los corazones que le dan un poco de esperanza a la humanidad y poder escanear qué es lo que está ocurriendo socialmente, cuál es la conversación, la cercanía con la guerra, la cercanía con muchos movimientos sociales, políticos, culturales y tecnológicos, creo que vale mucho la pena. Y hemos en esta edición de las Creative Talks creado una síntesis de las cosas que hemos rescatado como reflexiones de este viaje que ahora mismo estamos haciendo en París, Francia. Y que al final del día estas reflexiones que vamos a compartir con ustedes están justo en su etapa de gestación. Esto es, no son conclusiones finales, no pretenden serlo, sino iniciales bocetos o bosquejos de conclusiones muy íntimas. O sea, esto que vamos a compartir no solo es a nivel profesional y a lo que usualmente hacemos en este podcast, sino también queríamos que nos acompañaran en esta inmersión, insisto, un poco más íntima hacia nuestro proceso creativo, pues porque Creative Talks. Así que bienvenidas, bienvenidos, vamos a comenzar. Esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, estando en México, una de las cosas que hemos estado estancadas es el libro de las 9 Ps. Estas 9 Ps que hemos formulado a lo largo de toda esta línea de tiempo para tratar de entender, tratar de crear un concepto previo a la hora que diseñas una compañía o asumes una postura de vida o de compañía ante el mundo que estamos viviendo de alta velocidad. Y una de las Ps que cambió para siempre era este tema de propósito. De alguna manera hemos visto algunos autores consolidarlo, hemos rascado la historia y nos hemos topado con Aristóteles y recientemente con Simon Sinek en nuestros tiempos y apuntan a propósito. Pero un día tú, Fer, me dijiste, John, creo que propósito se queda como un concepto corto frente a la dimensión de lo que necesitamos abrazar. Y fue cuando te topaste con algo que nos sembró totalmente como concepto. La P, cambiarla a filosofía. Philosophy. Así es, John. Y bueno, para quienes no estén familiarizados con qué es esto de las 9 Ps, las 9 Ps es un proyecto de Blackbot que nace con la intención de poner en la mesa una hipótesis que justamente apunte a la resolución de cómo crear negocios en esta nueva era, cómo sostener compañías en esta nueva era, o simplemente un camino de encontrar una posible respuesta de cómo deberíamos manejarnos en esta nueva era, qué habilidades, qué propuestas, qué tipo de negocios, marcas, productos, servicios deberíamos diseñar y cuál es el rol del diseño hoy en nuestros tiempos. Y es un trabajo que comenzó pues, con una intención en un playbook que se llama ¿Y ahora qué hago? Justamente cuando arrancó la pandemia,
y que ahora hemos estado trabajando para convertirlo finalmente en un libro, que pues creemos que el libro sigue siendo un formato bastante sencillo en el tema de cualquiera puede escribir un libro, pero bastante profundo en el sentido que hay libros que llevan vigentes años y años y años, ¿no? Es decir, es un ejercicio quizás inclusive que nos siga una vez que no estemos en esta tierra. Son de esos tipos de proyectos que incluso son póstumos, ¿no? Que pueden seguir una vez que ya no estás, y eso es lo que pretendemos con este proyecto. Y justo lo que dice John, una de las 9 P's, pues era propósito. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que nada puede ser construido en cimientos flojos, ¿no? Esto es, si esto fuera un edificio, evidentemente tienes que tener pilotes profundos, una buena excavación para poder ahí construir algo grande, chico, mediano, del tamaño que quieras, pero que le trascienda el tiempo y que no sea algo que simplemente duró unos meses. Sin embargo, últimamente me he topado con, y creo que sí, mucho de la culpa es de Simon Sinek, esta popularización que tuvo el propósito. Creo que llegó un momento en que hoy está distorsionada. Bueno, para empezar, hoy la realidad completa está distorsionada, ¿no? Es decir, mucha gente, y entre ellas me sumo, que tenemos este cuestionamiento constante de, pues, ¿qué hago aquí? Estas preguntas existenciales de si estoy haciendo lo correcto y qué es lo correcto y cómo debería actuar en este momento, etcétera. Y de repente como que pareciera que el propósito es una respuesta única, que una vez que la eliges debes luchar por ella toda tu vida hasta que te mueras. Sin embargo, el propósito no solo es una cosa, el propósito son muchas cosas. Es más, tú puedes tener una vida y en una vida vivir 100 propósitos y está bien, o simplemente vivir un propósito, o inclusive sin tener un propósito, tenerlo aún así, ¿sabes? O sea, el propósito es mucho más complejo de lo que quizás lo hemos simplificado. Sí, a favor de que más personas lo entiendan, pero creo que ya caímos en el lado opuesto, en el lado extremo, en donde ya es cualquier cosa. Es como respirar es un propósito, estornudar es un propósito y eso. No. A la hora que le pusimos KPIs al propósito, se acabó. Como que es como, ok, cuantifica tu propósito. Ah, pues son $1 millón. Perfecto. O exponencial propósito, ¿no? Esta cosa que hemos hablado. Entonces, al final he venido reflexionando sobre este capítulo en particular, porque por supuesto cada P en este libro va a tener su propio capítulo, y no me sentía satisfecha, y afortunadamente en esos días llegó a mis manos una síntesis, es un libro de filosofía que intenta sintetizar, lo cual es un gran trabajo, un arduo trabajo, a todos los filósofos española, exacto, a todos los filósofos que han estado en esta era, y por supuesto el libro lo advierte, ¿no? Es avaricioso ese objetivo, porque es muy difícil poner en un libro toda la filosofía de la humanidad, pero lo logra, es decir, logra muy bien recordarte conceptos que viste quizás en la prepa, en la universidad, sobre muchas cosas, sobre el mito, sobre el logo, sobre todas estas cosas que nos enseñaron que seguro ya habíamos olvidado. Y de repente comienzas a reconectar los puntos, o al menos eso es lo que a mí me ocurrió, y dije, claro, la P no debería ser propósito, la P debería ser, pensando en la palabra en inglés que se escribe philosophy iniciando con P, pues esa es la P, ¿no? Y en español pues no pasa nada, lo único que vamos a agregar ahí es una palabra para que sea el poder del propósito, o el poder de la filosofía más bien. Entonces, justo la idea de ampliarlo y que no solo sea propósito sino filosofía, es porque dentro de la filosofía está el mito o los mitos y está el logos, que es esta parte simbiótica que me encanta, que es todo constructo, creencia que debe estar en una compañía, porque parte del inicio de por qué la estás generando, cuál es tu intención con esa compañía, qué es lo que quieres arreglar, qué problema quieres solucionar, pero también está la parte lógica, la parte cuantitativa, la parte que, claro, al poner una compañía, también le estás diciendo al mundo que vas a generar riqueza, o al menos ese debería ser uno de los objetivos. Si no, mejor pones una ONG u otra figura social que permita que ayude sin generar ningún tipo de retribución monetaria. Entonces, cuando uno hace una SA o cualquier tipo de sociedad, pues la intención debe ser que sea rentable para el bien de todas las personas que están con esta compañía y alrededores, ¿no? O anexos que podrían ser el ecosistema, los proveedores, las mismas personas para las cuales vas a servir. Entonces,
Al final del día, para mí el término filosofía, y es algo que por supuesto vamos a profundizar más en el libro, es mucho más poderoso, mucho más profundo que simplemente pensar en tener un propósito. Y con esa filosofía en mente, Fer, en nuestros viajes solemos viajar acompañados. Y me refiero acompañados con autores, algunos libros que teníamos pendiente, algunas ideas que se sientan al lado de nuestro asiento, ya sea de camión, avión o transporte, y van retumbándonos la cabeza. Y fue así que llegamos a uno de los museos icónicos desde el punto de vista del arte moderno, que es el Pompidou. El Pompidou es un lugar que ha servido no solo de inspiración en términos de arquitectura, sino que ha abrazado a personas que están haciendo o hicieron después de 1900 movimientos artísticos tremendamente interesantes. Mucho del arte contemporáneo está ahí, mucho del arte experimental está ahí. En algún momento tú y yo platicamos sobre qué va a pasar cuando en 100 años recuerden el momento de la era de la cultura digital y de repente ya tenía una sala completa de computadoras, en particular analizando el arte digital generado después de Apple ELIZA, ¿no? Es increíble entender cómo está llegando esto. Y en la librería del lugar nos topamos con dos libros simplemente fascinantes. El primero de ellos es de Víctor Papanek, que habla sobre el diseño, y ahorita voy a platicarles un poco de esas ideas que me han venido. Y el segundo, Fer, tú dijiste, lo tomo de una vez. El que yo tomé es un libro de 3 autores, Shimon Bazar, Douglas Coupland y Hans Obrist, y alemanes que se dieron a la tarea de analizar algo que llaman muy atinadamente The Extreme Self, que sería el extremo yo. Y es un libro que parece un fanzine en términos de la estructura editorial. No es un libro común lleno de letras como cualquier libro de lectura o de consulta. Es un libro que viene ilustrado con fotografías, muy del formato digital, es decir, likes y emoticons y todo lo que hoy es el lenguaje. A veces hay hojas que tienes que poner de manera horizontal o vertical, dependiendo la pantalla que estás leyendo, ¿no? Como un poco jugando con esta responsividad que funcionan nuestras pantallas. Es un libro bastante interesante, exquisito en todos los sentidos, y a pesar de que no es un libro lleno de letras o de palabras, cada frase que está plasmada me retumba en la cabeza. O sea, es como mucho de lo que hemos platicado John y yo, sí, pero también mucho de lo que vemos allá afuera, y creo que hoy hacer un ejercicio de síntesis en medio de este caos es una maravilla. ¿Qué encontraste, Fer? Porque a lo largo de las veces que hemos estado ya en los caminos de vuelta en el metro de París, has tomado conceptos que han cambiado. Creo que lo más importante de nuestra conversación en el viaje ha sido el cómo afrontar la velocidad del cambio que estamos metiéndonos, ¿no? En algunas de las reuniones que hemos tenido con la Black Creative Intelligence, de hecho la última que tuvimos cada mes que hacemos con ellos, uno de los temas que poníamos como alerta es las señales del cambio están evidentes y el mundo se volvió tremendamente complejo en este 2022, y uno de los aportes que poníamos en la mesa como solución era entender de verdad la economía de creador y entender el poder de la innovación que traía esa posibilidad social económica. Este libro apunta a una crítica, Fer. Este libro apunta a cómo nos hemos transformado y deformado y hecho un proceso de metamorfosis a partir de la incursión del Internet en nuestras vidas. Y como sociedades y como individuos, hoy somos un ser mutante que ellos le llaman The Extreme Self, pero que incluso ellos mismos cuestionan si debería ser ese el nuevo tag name, porque ellos dicen el yo y el super yo y todo eso que de lo que hablaba Sigmund Freud, por ejemplo, ya quedó rebasado. Hoy hay muchos yo, otros yo o ningunos yo que estamos explorando, y una de las cosas al principio que me impactó del libro es habla justamente como de hoy qué significa o cuál es lo opuesto al ser yo. Anteriormente pensabas que lo opuesto al yo era lo colectivo, y hoy no es cierto. Hoy lo opuesto a ser yo es vivir una soledad compartida y una soledad que sí, o sea, y habla de todas estas cosas, pero quiero compartirles una en particular
sobre esta idea de, por ejemplo, ahora con la pandemia, el Zoom fatigue o la fatiga del Zoom, ¿no? El cansancio de Zoom. O sea, él dice, tenemos compassion fatigue, inspiration fatigue, fear fatigue, new normal fatigue, bias fatigue, fraud fatigue, meme fatigue, future fatigue, fatigue del fatigue, ¿no? O sea, sí. Y estas frases que son, insisto, tan breves, pero tan concisas, es verdad, estamos cansados incluso de nuestro propio cansancio. Yo no sé cómo se sientan ustedes, pero antes de viajar yo le decía a John, ya ni siquiera tenía ganas de venir, ¿sabes? Como, ya ni hay que ir, o sea, ¿a qué vamos si el mundo está en este contexto y luchar con la culpa y luchar con cómo vas a viajar en medio de una pandemia y cómo vas a viajar en medio de una guerra, ¿no? ¿Y qué le vas a contar a tu yo del futuro de qué hiciste en la guerra? Pues me fui de viaje, ¿no? O sea, todos estos cuestionamientos, y es justo también por esta fatiga, o sea, de hero fatigue, victim fatigue, o sea, estamos tan cansados de todo lo que está pasando, y cómo ahora los sentimientos están legitimizando muchos de nuestros actos, y que incluso muchos de nuestros actos no son benevolentes con el colectivo, ¿no? Son muy desde lo personal, desde lo individual. Y hay algo muy importante que venía platicando contigo, John, y que justo me dijiste, no lo quemes, hay que hablarlo en el podcast. El tema de la economía del creador hace una crítica fuerte, hace una crítica, y no explícitamente, o sea, no es que ustedes en una página van a encontrar, estamos en contra de la economía del creador, pero de manera muy sutil hacen esta crítica al decir, mira, el mundo se está convirtiendo en la nueva Islandia. Y él dice, ¿no? En Islandia 9 de cada 10 personas van a escribir una novela. Y dice, pero lo triste es que esa novela solo la van a leer otras 9 personas, de 3 a 9 personas. Dice, el punto es que hoy el mundo se está convirtiendo en Islandia. Cualquiera puede escribir un libro, cualquiera puede publicar un post, cualquiera puede ser lo que sea, pero solo un cierto número de personas van a ver eso, y lo demás se va a diluir en esa gran inmensidad de la espontaneidad y de la nada. Entonces yo le decía a John, esa es una crítica a la economía del creador. ¿Por qué? Porque al final del día, sí, cualquiera va a poder construir algo, diseñar algo, publicar algo, ya sea a nivel NFT, a nivel bits y bytes normales, lo que sea, pero solo muy pocas personas lo están logrando. Entonces, yo lo que extraigo de esto es esta descentralización que el Internet prometió y que por la cual fue construido. La descentralización, el único lugar al que nos está llevando es a una nueva centralización, donde pareciera que la élite se filtró, pero ahora a crear una nueva. Pues estoy de acuerdo con eso, pero creo que está centralizando la banalidad. Y creo que estamos en un punto, en un límite, en un edge, en donde la parte de la economía y la forma de orden social, político, económico, etcétera, ya se rebasó. Es decir, lo que existe no nos ayuda a entender, comprender lo que sigue. Y ya pasó. O sea, no es como que, vienen 10 cambios culturales. No, llevan 30 años generándose. Y uno de los factores que provocó esa ruptura fue Internet. El tema es que la economía solo privilegia a lo masivo. Por lo tanto, llegar a esas 9 personas de Islandia, Fer, no está equivocado. ¿Qué tal y son esas 9 personas que son las que van a cambiar al mundo? Y por el otro lado traes a 1 millón de personas que leyeron una obra que no aportó nada, que solo dio entretenimiento barato y sencillo, sin esfuerzo intelectual. En la economía actual se premia a ese 1 millón de personas, pero en la nueva economía se le da valor a esas 9. Creo que estamos en un punto donde va a haber un punto medio entre ambas. Es decir, no todo va a ser banal. Si seguimos en la misma economía, sí lo va a ser y no aprendimos nada. Pero por el otro lado, los que solo le hablan a nichos muy puntuales van a tener al mismo tiempo una oportunidad de valor de cambio de ese contenido. Ahora, hay un punto ahí, creo que es ahí donde está el reto, el poder equilibrar esa balanza y que no se convierta una vez más en un tema de unos cuantos que mueven a los demás, por un lado, y por el otro, hay un dato que es real. No estamos hechos, o sea, fisiológicamente, a nivel neuronal, en todos los niveles del espectro de ser un humano en esta faz de la Tierra. Cableados. No estamos cableados para soportar o para ir a la velocidad
de cambio que está demandando este tiempo. Es decir, la tecnología ya nos rebasó, no en el sentido de lo que la tecnología puede hacer, eso ya quedó claro, sino en nuestro sentido de cuánto podemos procesar de esa tecnología. Ya estamos rebasados. Por lo tanto, si imaginemos que tenemos 10 personas y de esas 10 personas, 9 se levantan y dicen vamos a ser creadores, no hay cantidad suficiente de espectadores que consuman ese contenido, aunque el contenido sea bueno, aunque el contenido sea legítimo, aunque el contenido vaya a cambiar el mundo, no hay cantidad suficiente de ojos para poder ver eso en una inmensidad de contenidos que hoy hay. Y esa es una gran crítica y es un gran punto, porque el reto está justamente cómo llegas a esos ojos en medio de toda la cosa que hay. No sé, y suponiendo que todos dan el salto a la economía de creador, cosa que no va a ocurrir. O sea, en los últimos 30 años, ve el caso, por ejemplo, de Wikipedia. Wikipedia, realmente, todo el contenido que ves hoy en Wikipedia está construido entre el 2% y el 8% de sus visitantes. Y esa regla de 2 y 8% lo ves en todo. Entre 2 y 8% son los creadores de contenido que tú ves en Twitter. Entre 2 y 8% es el número de contenido que ves en YouTube. Y así, lo ves en todas las plataformas. Realmente esta economía de creador se va a mover entre el 2 y el 8% de la humanidad que está hoy conectada con posibilidades de crear contenido. Cualquiera que este sea, bueno, malo, barato, sencillo, súper elevado, súper valioso o no. Entre 2 y el 8%. Lo interesante de ese cambio es que ese 2 y 8% antes solo lo tenían 4 o 5 compañías en el mundo, los grandes medios masivos, que tenían tele, radio, medios impresos y ya, no dejaban pasar. Y hoy la democratización de esa economía le dio una oportunidad a los artistas, a los creadores, a los filósofos, a los escritores, a los periodistas, a la gente que crea esos contenidos, la posibilidad de encontrar una nueva tierra en donde la democratización está abierta y ahora sí, la responsabilidad de qué hacemos con él es lo que estamos debatiendo ahora. Que ese punto es el que es medular, porque justo habla de esta dismorfia que hemos sufrido de lo que creemos que es real, incluso nosotros mismos. Fíjate, cuando tú te vas al espejo, pues tienes una representación de ti, ¿no? Y una percepción de lo que significa ser tú. Ves tu cara, te reconoces o no te reconoces, ves tu cuerpo, lo reconoces o no lo reconoces, lo aceptas o no lo aceptas, etc. Sin embargo, hoy lo que ha provocado estos creadores de contenido y todas las marcas y todos los que están creando cosas, pues es que tengamos una dismorfia de soy yo yo y estoy condenado a ser yo, puedo ser un yo mejor, puedo hacer un update a mi yo, puedo tener un mejor yo y ser, no sé, Kim Kardashian porque me gusta cómo se ve o cualquiera que quieran poner en la mesa, ¿no? Entonces justo dice, pareciera que los seres humanos de esta era, nuestro trabajo inconsciente es crear los futuros derechos que no van a disfrutar los humanos, sino las máquinas. Uf. Y eso fue otra de las cosas que, ¿no? O sea, es como... A la velocidad a la que vamos va a pasar. Exacto, y el tema es que si va a pasar, ahí viene la segunda pregunta. Pero es verdad, antes de que le plantees, que wow, porque, a ver, vamos a agarrar tu idea de... No tenemos el poder de procesamiento cerebral humano para todo el contenido por generar, pero sí las computadoras. Claro. O sea que al final del día esta economía de creador va a acelerar el pensamiento de la máquina. Por supuesto. Y entonces, a partir de eso dice acá, is there any job that's 100% future proof? O sea, ¿existe realmente un trabajo o una cosa a la que un ser humano se pueda dedicar que sea 100% a prueba del futuro? Y luego dice, no, simplemente porque el humano siempre busca la optimización y hacer cosas con máquinas no es que sea mejor, es que siempre va a ser más barato. Es cierto. Ahí entro con el segundo libro y aquí vamos mezclando todo esto. El libro que yo agarré es uno de Víctor Papanek, o Papanek, no sé cómo ¿En dónde va el acento? No sé.
Se llama Design for the Real World, diseñar para el mundo real, y eso es interesante. Es un libro que se escribió entre 3 ciudades, Helsinki, Singaradja y Estocolmo. 3 lugares donde él da clases, 3 lugares donde tiene equipos de diseño, y fue entre 1963 y 1971, pero, o sea, muchos de los que están escuchando este podcast ni siquiera estaban en planes. Es más, sus papás apenas estaban en kinder, tal vez, ¿no? O ni siquiera estaban aquí. Y es impresionante cómo desde aquel entonces él ya venía dándose cuenta que todo el diseño económico, social, de objeto, arquitectura, etcétera, tenía un gran problema. Estaba siendo solamente vigilado bajo el escrutinio de lo profitable, de lo que generaba dinero, de lo que se podía escalar, de lo que se podía ganar realmente económicamente, y no desde el seno de por qué había sido diseñado, que es para resolver un problema, para mejorar una experiencia. Él, en su libro y en las páginas que estoy leyendo, el libro no lo he terminado, estoy lejos de siquiera empezarlo, de hecho, pero en las páginas iniciales habla mucho de la síntesis de esto, de qué y por qué escribió este libro. Y me topo con ideas muy puntuales, Fer, que si lo pones en temas, llevan más de 50 años que se han cuestionado. Primero, él dice, desde el punto de vista del diseño, el diseño necesita convertirse en innovación, en una herramienta multidisciplinaria, donde exista alta creatividad y que apunte a las verdaderas necesidades del hombre, orientado a la investigación. Es decir, en un ejercicio de laboratorio constante. Incluso en una de las ideas que realmente fueron muy contrastantes en sus momentos, es que él piensa que el diseñador ni siquiera debería de cobrar por el diseño. Y evidentemente tú que estás escuchando esto es como, yo, ¿cómo que no cobro? O sea, esto es lo que yo he invertido dinero. Él hace, sí, claro. En la escuela nos enseñaron que esto generaba dinero, pero realmente nos pagan por resolver problemas. Y es, si tú estás enfrente de un problema y no lo resuelves, es como un médico que está enfrente de alguien enfermo y no lo sana. Ese médico juró resolverlo. ¿Por qué los diseñadores no juramos resolverlo? Él pone un caso muy importante. Él, mientras estaba estudiando diseño, hizo el diseño de una mesa que además puso los planos gratis, no en internet, porque en ese momento no había internet, pero lo subió lo imprimió en revistas, se publicó en medios, y muchas compañías utilizaron ese diseño. Inclusive en un año vendieron más de 80,000 unidades de esa mesa, que era gratis. Y lo que él dice es, he generado más dinero de hacerlo gratis, resolver un problema, porque eso me dio reputación, eso me acercó a otros proyectos que sí me pagaron por resolver. Pero cada una de las cosas que me tomo en la vida de frente, que veo que están mal, y que yo tengo el poder de diseño para transformarlas o crear una hipótesis de resolución, ¿por qué no crearlo? Y aquí habla de una palabra, que es una palabra africana, que es Ujamaa, con doble A. Ujamaa se escribe, Ujamaa, Ujamaa. Ujamaa significa trabajar juntos, compartir juntos. Y él piensa que el diseño debería de, y aquí pego lo que tú dijiste al inicio, tener una filosofía de base. La filosofía Ujamaa es, ¿por qué estamos haciendo esto? Si trasladas esta crítica de 1960, ¿no?, a hoy, te das cuenta que sí, el diseño, y ahora que hemos visto diseño de interfaces, diseños cada vez más complejos de artefactos, diseño de experiencia, no hemos hecho para nada Ujamaa. Y creo que una de las cosas importantes que me deja este libro es, ¿por qué no voltear a ver el Ujamaa de las cosas? El Ujamaa del diseño, el Ujamaa de la economía, el Ujamaa de todo lo que nos está rodeando, porque ahora se necesita más que nunca pensar en colectivo y pensar que ese trabajo de diseño colectivo, juntos compartir, juntos resolver,
se puede convertir en una de las soluciones importantes para los tiempos que estamos viviendo, Fer. Y coincido, y el libro que yo estoy leyendo coincide con eso, pese a que el libro que yo estoy leyendo es de 2021, mucho más contemporáneo. Así que el punto en donde uno estas dos narrativas o estos dos libros es lo que tú comentas, es totalmente cierto, el diseño, el diseñador, y de hecho tú me contabas un dato, ¿no? Sobre cómo es que el diseño ha matado a más personas que incluso asesinos o militares, o ¿no? Híjole, Fer, esa es una brutalidad. Ese es un dato brutal. Porque sí, abre de hecho diciendo eso, que el problema de los tiempos que él estaba viviendo y que siguen hoy vigentes, es que todos los creativos y diseñadores se volcaron a una industria, la publicidad, que hoy se le dice marketing, pese a que la gente se pone loca de, ay, es que es distinto el marketing de la publicidad, lo sé, pero estamos en la misma industria. Y lo que dice es que todos nosotros nos volvimos en asesinos. Y es de, güey, las cosas que hoy ayudamos a producir, las cosas que hoy ayudamos a anunciar, ¿realmente están resolviendo un problema? Y una de las frases que dice es que hemos creado una profesión donde les hacemos comprar a las personas cosas que no necesitan, les hacemos sentir que necesitan presumir cosas a personas que no les importan, y que finalmente hemos puesto todo nuestro talento a disposición solo del capricho económico de unos pocos. Y eso es como, oye, pues antes en el pasado, si querías ser asesino, te metías a la milicia y asesinabas igual. Hoy creas polución, creas contaminación y estás asesinando gente. Hoy comprar lo que haces, hacer lo que haces, asesina gente. Entonces, esa parte que no hemos querido observar de nuestras profesiones y de las escuelas que enseñan esto, porque al final critica eso y además creamos escuelas donde le decimos a la gente exactamente cómo hacerlo bien. No hemos tenido culpa de esta autocrítica que necesitamos para poder resolver las cosas. El diseño aplicado al diseño, ¿sabes? Claro. Y esa parte ha sido... y justo hacia donde quiero llevar la conversación es ese punto, es la responsabilidad que hoy tiene el diseño es justamente contrarrestar los daños que el propio diseño generó. Sí. Hoy es la responsabilidad. O sea, y eso... Los dueños de las compañías que le piden al diseño hacer cosas. Porque el diseño no lo generó, lo generó el objetivo comercial de las compañías profitable. Claro, justo por servir a este KPI o este indicador de profit, ¿no? Y a eso quiero llegar a la siguiente punto de conversación. Hay una página que dice, y la página dice así: The Attention Economy, The Distraction Economy, The Narrative Economy, The Motion Economy, The Content Economy, The Cloud Economy, The Anti-Economy Economy, The You Economy, wow. The You Economy, The Me Economy, The Virtue Economy, The Guilt Economy, The Crisis Economy, The Precarity Economy. Y esta, la última, es que de verdad somos tan así que no quiero llegar a esto, pero creo que estamos llegando. The End of the World Economy. La economía del fin del mundo. O sea, que justamente lo que apuntan todas estas frases es que cualquier cosa que tocamos somos como un rey Midas, ¿no? Economy based. Y inclusive the Creator Economy. O sea, ese es mi miedo, que el Creator Economy no se convierta en algo que realmente resuelva, ¿sabes? Y que creo que el ponerle economy ya de entrada relacionamos luego economía es igual a profit, entonces ahí se distorsiona toda la cosa, toda la trama, porque es justo pensar en este tema de en el momento que algo se llama de whatever economy, se truena, ¿sabes? Por eso ese es mi punto y mi crítica también, me suma la crítica del libro de no me gusta The Creator Economy porque al final del día pareciera que nos vamos a convertir en las mismas prostitutas de hacer cosas que no queremos hacer, pero nos pagan por hacer eso. Creo que estás abordando uno de los temas centrales de este podcast. Ve cómo iniciamos. Hablamos de filosofía. Creo que tenemos que poner una nueva filosofía de las cosas que estamos nombrando el día de hoy. Y la filosofía economy o el modelo economy y profitable en el centro ya se acabó, esa era se acabó. Tenemos que filosofar con una nueva forma de nombrar, entender, diseñar y estructurar las cosas.
Y creo que hacia allá se mueve el proyecto de las 9 P's, Fer. O sea, de alguna manera creamos un centro donde uno de los ejes centrales, el núcleo de este nuevo movimiento, uno es personas. Y personas no visto como consumidores. Ahora mismo voy a hablar también de una nueva relación. Yo creo que las personas ya no somos consumidores, somos experienciadores. Experienciamos cosas, estamos viviendo cosas. Para mí, Fer, es una nueva relación entre, o conversación o intercambio, entre creator. En creador puedes poner diseñadores, dueños de compañías, administradores. Estamos creando una estructura que luego se convierte en un servicio o en un producto o en alimento o en ropa o lo que sea. Somos creators. Y no empresarios, ¿eh? Creo que la palabra crear un negocio muy orientado a economy tiene que cambiar para siempre. Crear un startup para bajar millones de dólares tiene que cambiar esa postura. Somos creadores. Y los creadores utilizamos el poder del diseño, el poder de esa transformación, el poder de una planificación que resuelve un problema o mejora una experiencia para dirigirlo a un experiencer. Alguien que está experimentando ese producto o servicio, no consumiendo. Porque si seguimos hablando como consumer, estamos replicando lo que estaba mal. El consumidor usa, desecha, ya sea orgánicamente o artificialmente. ¿A qué me refiero? Artificialmente lo saca, quita toda la basura, se come lo de adentro y tira lo demás. Orgánicamente se come eso y luego lo expulsa. Aunque lo que expulse se puede volver a abonar a la tierra. O sea, ese resultado final. Claro, pero nadie se encarga de eso. Nadie está diseñando la economía del desperdicio, ¿no? Que es algo que tenemos que cambiar en la filosofía. Pero si no empezamos a hablar de estas nuevas palabras necesarias en este nuevo modelo, vamos a replicar las viejas cosas de los modelos pasados, aunque se sienta una nueva estructura tecnológica, si así lo quieres ver, pero vamos a replicar los mismos problemas si no filosofamos la filosofía o si no filosofamos el por qué realmente estamos diseñando lo que diseñamos bajo los nuevos estándares. Aristóteles y los griegos no tuvieron internet, Fer. ¿Nos toca ser los Aristóteles de la nueva era? Sí, nos toca. No importa si es un lugar, no importa si estás en una ciudad, si eres mexicano o de Brasil o de Puerto Rico o de Colombia o francés o alemán. Estamos viviendo por primera vez en una aldea global. Nos duele y sentimos lo que pasa en cualquier lugar del mundo porque está conectado. Está comenzando a conectarse más y va a terminar conectándose todo. Y bajo ese argumento necesitamos nueva filosofía. La vieja filosofía nos sirve para entender ciertas bases, pero hoy ha sido rebasado. Este planteamiento del yo no lo habíamos visto en un metaverso. Ahora lo vamos a ver en un metaverso. Requiere una nueva psicología, por ejemplo. Y esta psicología requiere un nuevo planteamiento completo de la ciencia. Estamos en la antesala de algo que no se resuelve utilizando libros del pasado, sino de atrevernos a escribir lo nuevo para explicar y resolver los problemas que tenemos en el presente. O incluso, como bien mencionas, no es que desechemos por completo el pasado, sino retomemos cosas que, por ejemplo, este libro se puede considerar del pasado, ¿no? Claro, y en el libro están plasmadas muchas de las respuestas que hoy podrían seguir vigentes pese a que la modernidad y todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, creo que no se trata de como que agarrar el pasado y echarlo a la taza del baño y descargar el agua. Hay gente que considera a Aristóteles la resolución de nuestros tiempos. Tú y yo lo considerábamos desde el punto de vista de mashup. Claro. Pero hoy requerimos algo más que mashup. Ajá, y justo ese es mi punto. No se trata de echar todo por la borda, sino sí acudir al pasado. Creo que hay algo valioso en el pasado y es que la gente en el pasado tenía sin duda más tiempo de pensar. Sí. Después vino la era del hacer, ¿no? Y hoy estamos en la era del desechar y nadie se carga de eso y eso es un punto. Usar y desechar. Y creo que el punto es cómo regresamos a ese momento en donde la gente tenía más tiempo para pensar, rescatamos esas ideas que por supuesto son valiosas, las transformamos o hacemos estos remixes o mashups o mezclas, como le queramos llamar, y lo llevamos a una respuesta más contemporánea, que sin duda para mí, hoy si yo tuviera que dar una respuesta y alguien me dijera este último día, da una respuesta a la que sea, yo en lugar de apostar por el concepto per se de Creator Economy, yo apostaría por
sí, de creator, creo que la respuesta sí es crear, pero economy me causa escozor, por eso yo lo llevaría a un tema de creator resolving o no sé, no, lo que sea, o sea, creo que ahí el punto es justo eso, porque sabes, al final del día, una de las cosas, y esa es otra de las cosas que aborda el libro, y con esto quiero como que cerrar esta parte, y es el tema del empoderamiento. Y critica este empoderamiento. ¿Por qué? Por una simple cosa que tiene toda la razón. El poder en nuestra era, en como somos los seres humanos, es igual a aplastar a las personas, ¿no? O sea, como que una vez que alguien tiene el poder, es capaz de hacer todo para mantenerlo. Y lo hemos visto en casos, o sea, yo recuerdo mucho el caso de la monjita esta que andaba con Teresa de Calcuta, ¿no? Cuando hoy ves su documental, sí, cuando ves su documental y dices, ¿a dónde desvió todos los millones de dinero que juntó en el mundo bajo la propuesta de que era para ayudar a las personas? Es como alguien que se empodera pierde el objetivo de lo que cual comenzó su misión, y ese poder lo transgrede a tal nivel que pierde su propósito inicial. Entonces justo el tema dice, estamos viviendo el fin de la democracia porque estamos sobreempoderados, y alguien sobreempoderado es capaz de humillarte en redes sociales, alguien sobreempoderado es capaz de decirte que te va a matar, que te amenaza, porque sabe que no hay una sanción, porque sabe que hay un anonimato, porque sabe que... Y el problema de esto es que la situación y el contexto nos está arrebatando uno de los derechos primordiales del ser humano, que es el derecho a no estar conectado. Y hoy tendrías, o pareciera que el sistema te obliga a estar conectado. Entonces, justo habla de esto, es cómo hacemos que este empoderamiento no se confunda o no llegue a tal nivel que te empoderes tanto que ahora tú seas el nuevo bully de todos los demás, ¿no? Entonces, eso me pone en la mesa también muchas cosas sobre, claro, por eso es que hoy hay esta polarización, porque todos estamos muy empoderados desde nuestra perspectiva de las ideas que defendemos y de lo que creemos que es la realidad, que por supuesto está totalmente sesgada, y ese empoderamiento nos da el poder o el derecho, pareciera, que obviamente no es así, de poder insultar a alguien más, de transgredirlo, de atacarlo, etcétera. Entonces, estar por encima, ¿no? Y justo él decía, anteriormente lo contrario a la empatía era la indiferencia, y dice, hoy lo contrario a la empatía es justamente este sobreempoderamiento, esta transgresión. Y no va a ser más que crecer, Fer. Y no va a ser más que crecer. Entonces, al final, el libro, en la última página, no llega a una conclusión, ¿no? No es como que diga, ay, la respuesta es esta. Nada más, el libro es una provocación. El libro es una provocación constante, y al final nada más dice una frase que dice, I promise you, you are real and you will live forever. Esa frase me hace pensar muchas cosas. Es como, yo cuántas veces, John, en este viaje te he dicho, dime si soy real. Y no es broma, o sea, la pregunta es genuina. Y no porque no sienta que soy real o porque esté perdiendo la cordura. O que esté pasando, ¿no? Ajá. Pero me hago esta pregunta constante justamente porque hoy en nuestros tiempos saber qué es real y qué no es real es muy difícil. Puedes perderte fácilmente entre lo que es real, lo que no es real, lo que es real para ti o lo banal. Y al final del día creo que para siempre, o intentar mantenernos siempre en la línea, cualquiera que esta sea, porque la línea puede ser cualquier cosa, la línea que nos mueve en nuestro objetivo o propósito de vida, el punto es hacernos estas preguntas constantes. O sea, para mí, este libro hay que leerlo diario casi, ¿no? O sea, es como hacernos estas preguntas de, oye, ¿esto está pasando? ¿Por qué está pasando? O sea, al final, todo lo que hoy está pasando es conveniente que ocurra así. Por ejemplo, critica esta parte o este idilio que hay de mucha gente diciendo, yo quiero ser un ciudadano global, que no haya fronteras. Entonces, si te has preguntado qué significa que no haya fronteras, te has preguntado que no haya un Estado, te has preguntado qué pasaría si nadie recauda impuestos, en qué se convertiría esto.
Y cuando ya lo piensas así, te alejas como del idilio, de esta idea romántica de ay, sí, todos tomados de la mano, sin fronteras en el mundo, te das cuenta que no estamos listos para ese punto. Entonces, ¿qué hacemos? No digo que esté mal aspirar, ¿no? O que esté mal pensar en un futuro más promisorio. Por supuesto, yo soy promotora de pensar en mejores posibles futuros. Pero creo que no nos debemos dejar perder o engañar por el superoptimismo, sino realmente hacernos preguntas como de este tipo. Y justo yo creo que al final del día, para cerrar este tema, debemos buscar esta filosofía que no va a haber una correcta o incorrecta. Ese es un punto. O sea, la filosofía que tú como Jonathan o como John Black desarrolles contra la filosofía que yo desarrolle versus la que desarrollemos juntos en Blackboard, junto con Dan y todos nuestros colaboradores, seguramente va a ser totalmente distinta a la filosofía que están desarrollando en una empresa en otro lado del mundo. Pero creo que lo importante es mantener esa filosofía, hacerla clara, resolver problemas y cuestionarnos constantemente qué es lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos, nuestras prácticas, a quién servimos, con quién colaboramos, ¿no? y las herramientas que ponemos en la mesa para todo esto. Sí, coincido contigo y creo que este ejercicio de tomar un libro novísimo, 2021, escrito que tú estás leyendo, el mío 1968, al final, Fer, lo que logro encapsular de todo lo que hemos platicado en esta edición de los Creative Talks Podcast es que la crítica que tú y yo tenemos ahora en esta construcción de las 9 Ps, que pretende ser un modelo en donde pueda ayudar a las personas a tomar decisiones en un mundo de alta velocidad, de alta innovación, creo que puedo centralizar la idea en 4 Ps base que ya teníamos. La primera, people, pero people no visto como un individuo, sino como un ente social, ¿no? Sin duda, un ente social. Y adentro de people hay muchas cosas ocurriendo, temas culturales, temas de funcionalidad, interfase, UX, UI, resolución de problema. O sea, people, el cómo funciona socialmente y qué cosas necesita individualmente para funcionar en esa estructura social. People. Segundo, planeta. Y planeta no me refiero a solo esta esfera que vemos en el universo, sino a todo lo que hay dentro de esa esfera que no es people. Es decir, la vida, animales, especies, flora, el mismo ecosistema, el aire. Necesitamos entenderlo y darle peso. Es como, güey, no hemos cuidado el agua, ¿sabes? O sea, hay muchos factores dentro de ese planeta que hoy solo lo vemos como el refrigerador de la humanidad. Es como, extraigo y me lo como, me extraigo y lo como. Y es, no hombre, esto se va a acabar. Se acabó el refrigerador. Y si no tenemos la ecuación planeta, no jala. Tercera, performance. Y tiene que ver evidentemente con el pensamiento económico. Debe de haber un economic performance, es decir, business, para que sigas extrayendo valor o energía para invertirlo en people como ente social y planeta como vida. Sí, que se vuelva este sistema circular, absolutamente, ¿no? Y no en la palabra de moda de circularidad, sino realmente que este ciclo se cierre y esté fluyendo de manera iterativa y constante, así que no extraigas más de lo que puede generarse. Exacto, y que estés consciente de eso. Y la última P, que se integra en el núcleo, porque esa no estaba integrada en el núcleo, es philosophy, que sin duda absorbe todo este tema de propósito, por supuesto, pero es una postura, Fer. O sea, al final del día, philosophy es ¿tú qué eres, no? Pues, tú frente a los objetivos de tu vida, frente a las metas que te has planteado, frente a este equilibrio de people, planet and performance que te decidiste diseñar en este mundo, ¿cómo los enfrentas? ¿Desde una postura acaparadora? Pues que te quede claro que eso es acaparador, o de una postura proteccionista, equilibradora, algo nuevo. Necesitamos crear las bases filosóficas de lo nuevo, y creo que aquí está el reto de muchas de las personas como nosotros, empujar desde el punto de vista de diseño a nuevas posibilidades, porque los antiguos mainframes del Lego ya no pegan con las nuevas piezas. Y necesitamos encontrar esos mainframes. Y creo que el mainframe philosophy, people, planet and performance, creo que puede ser la base estructural de un nuevo centro, Fer, donde puedas colocar el resto alrededor. 4 Ps
que considero fundamental, producto de esta conversación y de este viaje exploratorio de innovación que estamos haciendo? Pues sí, no me queda más que darte la razón. Considero, al igual que tú, que estas 4 son las 4 P's medulares, y que al final del día, como lo dije al inicio del podcast, estos son ideas que están gestándose ahora mismo, que por supuesto dentro de cada P vamos a ir dando, porque igual van a decir, bueno, y adentro de las P's que hay, están contemplando esto, ¿qué? Claro que hay modelos, y una de las cosas que creo que también es una ruptura que vamos a proponer en este frame o en este marco, es la parte del todo el diseño centrado en los humanos, ¿no? Que al inicio parecía que jalaba muy bien, pero le ha hecho mucho daño al mismo diseño y a la humanidad en general. O sea, es paradójico que el diseño centrado en humanos le hizo mucho daño a los humanos, ¿no? Pero ya hablaremos de eso en los siguientes episodios. Es que el diseño centrado en los humanos, y sí lo hablaremos en otro capítulo, está regido, o sea, el jefe encima de eso es alguien que busca performance. No, y además el jefe es el humano, cuando pues sí, muy antropoceno y todo, pero sí, es como si has pensado que estás dentro de un ecosistema más grande, ¿no? Y que además el humano ni siquiera es el más importante. La abeja lo es. Así que con esto cerramos esta edición de Creative Talks Podcast, Fer. Es un placer haberles acompañado. Espero que todos estos sonidos del contexto y de donde estamos, pues, también es una intención, ¿no? Porque pudimos haber grabado en un lugar ahí bien oculto y encerrados, pero queríamos hacer esto al aire libre para que este contexto también los transportara a ustedes y les detonara quizás otras ideas y otras preguntas. ¿Cuántas ideas que terminaron en el mundo no se originaron en estos jardines, claro, de tulerías? Claro. ¿Cuántas caminatas de estos grandes pensadores, cuántos filósofos, cuántos artistas y grandes emperadores incluso caminaron en el mismo lugar donde tú y yo estamos parados? Esto me parece maravilloso de los lugares históricos, ¿no? Pensar quiénes estuvieron aquí. Probablemente estás sentada en la misma silla donde alguien que hoy está dominando el mundo con sus fantásticas ideas o dando una gran aportación al mundo se sentó a divagar en algún momento de crisis de la humanidad o momento de oportunidad de la humanidad. ¿Qué hacer? Y creo que este experimento ha sido un experimento fantástico y yo me podría acostumbrar a grabar Creative Talks aquí. sin duda uno se acostumbra, así que muchas gracias y nada más antes de despedirnos quiero recordarles que tenemos un grupo en Twitter para pues poder debatir esto, ¿no? Porque esto, una cosa es el tiempo que nos da de grabar y la otra es todo la información de compartir. Quienes tengan Twitter y quienes no tengan van a decir, pero ¿por qué solo los de Twitter? Bueno, pues porque Twitter tiene esa funcionalidad de comunidad, ya después vemos si la extendemos a otras redes, pero mientras tanto es en Twitter, ahí está en Blackbot Rocks, pueden solicitar unirse a la comunidad que nos escucha en Creative Talks. Así que fue un placer como cada emisión. Yo soy Fernanda Rocha, a mí me pueden encontrar en redes sociales como @FernandaRoche. No olviden suscribirse a mi newsletter semanal de Traficante de Ideas. Y John, ¿algo más que agregar? Sí, yo creo que de ahí en adelante voy a aplicar el Ujamaa, el trabajar juntos, compartir juntos, crear juntos. Creo que esa es la misión de Blackbot y mucho de lo que ya ocurre en la Black Creative Intelligence es mucho el Ujamaa, pero ahora visto por alguien que se dio cuenta de esta ideología africana y que de alguna manera a partir de ahí desarrolló una crítica al mundo del diseño que hoy sigue vigente. Nos escuchamos en la siguiente edición de Creative Talks. Si no me equivoco, Fer, la siguiente edición va a ser también desde este mismo lugar. Seguramente sí. Y creo que vamos a platicar de 3 cosas que hemos visto a lo largo de este viaje. Uno de ellos son temas de innovación. Uno de ellos es visitamos la Nike Innovation House of Innovation de Nike. No me sé el nombre completo, pero es que está fascinante. 2, estuvimos en las entrañas de la innovación de Disney. Entonces creo que mucho de lo que aprendimos, de lo que vimos de Disney va a estar reflejado en ese lugar. Y creo que ideas que se nos van a venir a la mente de todo lo que logramos recuperar en la siguiente semana que estaremos por acá. Pues ya está. Nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black.
un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presenta.